Hola amigos, bienvenidos nuevamente al tercer módulo del curso La Estadística, una herramienta para comprender el mundo. En los videos correspondientes a este módulo estaremos trabajando con el uso de medidas e indicadores estadísticos que permiten resumir y extraer el mensaje en cuanto a la posición y la variabilidad de la distribución de un grupo de datos. El propósito básico consiste en conocer el comportamiento específico del fenómeno en estudio por medio de ciertos valores o medidas características. Veamos algunos ejemplos para los cuales se utilizan ciertas medidas estadísticas para resumir información generada en diferentes ámbitos. La nota promedio de admisión es un indicador matemático que se relaciona con la calificación obtenida durante la secundaria y el examen de admisión. Este valor se utiliza como referencia para determinar si un estudiante puede o no ingresar a la universidad o a una carrera en particular. En el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica se publicó el cuadro que estamos mostrando acá. Se incluyen diferentes indicadores estadísticos: promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y cuartiles. Además, el mismo indicador de desarrollo humano constituye una medida estadística que tiene gran utilidad práctica para muchos fenómenos sociales. La literatura anterior ejemplifica el uso de diferentes medidas estadísticas en situaciones de la cotidianidad. Cada una de ellas tiene una diferente interpretación en relación con los datos que le dieron origen. Analice el siguiente caso. Comente el significado del término moda en la siguiente nota periodística. La peligrosísima moda de blanquear la piel. La moda debe ser una de las medidas estadísticas más referidas en la cotidianidad, aunque no siempre con la connotación teórica que la disciplina requiere. En la nota periodística se utilizó dicho concepto para caracterizar una práctica que se viene presentando con mucha regularidad y que involucra gran cantidad de personas. Desde el punto de vista estadístico, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Es decir, la moda es el valor de mayor frecuencia. La moda se acostumbra a denotar por MO. Desafortunadamente, la moda no es una medida estadística que tenga gran utilidad en la práctica, porque muestras de una misma población pueden tener modas completamente diferentes, lo cual es un problema desde el punto de vista teórico-estadístico. Pero además, un conjunto de datos puede ser que no tenga moda o incluso podría tener varias modas a la vez. Por esta razón, para caracterizar la distribución de un conjunto de datos por medio de un solo valor, se busca un dato típico que no sea ni muy grande ni muy pequeño en relación con los demás, de modo que resulte un buen indicador de comportamiento de todos ellos y que mantenga estabilidad entre una muestra y otra. La medida estadística que más se utiliza para cumplir este propósito se denomina media aritmética o promedio, que es bien conocida por todas las personas. ¿Cuál es el significado matemático del promedio o media aritmética en esta nota periodística? El título dice: un promedio de 20 sismos acude en Costa Rica al día. Y dentro del cuerpo de la nota se incluyen una serie de datos relacionados con este término. Podría pensarse que lo anterior significa que aproximadamente ocurrieron 20 sismos diarios percibidos por los ICORI durante los primeros 11 meses de 2012, por ejemplo. Pero esto sería un error, debido a que el número de sismos diarios no pudo ser muy diferente de 20 y aún así el promedio mantenerse en este valor. Para comprender esto debe revisarse la fórmula de cálculo. Observemos que el promedio se obtiene como el cociente entre el número de sismos en el periodo y el número de días en que se observaron. Entonces, pudo existir días en los que se obtuvo un número muy grande de sismos y días en los cuales este número fue relativamente bajo. Al final, al sumar todos estos sismos y dividir entre el total, se obtuvo un valor intermedio, que es el que nos representa el promedio, valga la redundancia. En general, si se tienen n datos representados con x1 hasta xn, donde el subíndice simplemente es una forma de organizar los datos, el promedio viene dado entonces por el cociente de la suma de todos los datos entre el total de datos. En forma simbólica expresamos mediante este símbolo, valga la redundancia, ¿qué significa sumatoria? Entonces se lee así: la sumatoria desde 1 hasta n de los xj dividido entre n. Se acostumbra a representar el promedio con un x barra si los datos constituyen una muestra, o con un mu, que es una letra griega, si los datos representan a toda la población. El promedio es la medida de posición más utilizada en los análisis estadísticos, debido a que goza de características que son muy útiles desde el punto de vista teórico. Sin embargo, el promedio tiene ciertas limitaciones para caracterizar la tendencia central de un grupo de datos y que deben tener presente al momento de un análisis estadístico.
Veamos este otro ejemplo. Se seleccionó una muestra aleatoria de 10 hogares de una comunidad para caracterizar el número de personas que habitan en ellos. Se obtuvieron los siguientes datos, o sea, observemos que hay 10 mediciones acá. El número promedio de personas por hogar es el cociente entre el número de personas, que en total son 41, sobre los 10 hogares observados, lo que nos da un 4,1. Observe que aunque la variable que medimos sea discreta, es decir, toma valores enteros, y el promedio puede ser un valor no entero y no debe redondearse innecesariamente. Volviendo al fondo, aunque el número promedio de personas por hogar es 4,1, si observamos bien, hay 7 hogares que tienen un número de personas inferior a 4,1 y solamente 3 el número de personas por hogar es mayor. Esto demuestra el efecto que el valor extremo 10, para este caso, tiene sobre el cálculo del promedio. Si se eliminara el valor 10, el promedio bajaría a 3,4 personas por hogar. Lo que demuestra esto es que el promedio se ve afectado por los valores extremos. Tanto es así que si existen valores extremos solamente a un lado de la distribución, entonces el promedio no es un reflejo de los valores centrales del conjunto de datos. Para complementar, el promedio se debe definir una medida que se tiende a ubicar en el centro de la distribución de los datos en cuanto a la cantidad de hechos. Observemos el siguiente cuadro que estamos presentando aquí. El título nos dice proporción del ingreso total captado por cada estrato entre 1970 y 1986. Y lo que nos está ubicando aquí son personas. Observen entonces que existen 50% personas con ingresos menores a un valor que se llama mediana y un 50% mayores a ese valor. Esto significa que la mediana se ubica en el centro de la distribución de los datos. No más del 50% de los datos son menores y no más del 50% son mayores. Para calcular la mediana, los datos deben ser ordenados de menor a mayor. Si tenemos nuevamente n datos, pero ahora vamos a organizarlos de menor a mayor. Entonces el x1 representa el menor dato, x2 el que le sigue y así sucesivamente hasta xn, que sería el máximo valor. En este caso el subíndice entonces nos ubica la posición de cada dato. Entonces, para el cálculo de la mediana tenemos que proceder con la siguiente fórmula. Podemos observar que la mediana se calcula diferente si el número de datos es par o si es impar. Si el número de datos es impar, entonces solo hay un valor central, que es el que se encuentra en la posición n más 1 medios, que es un valor entero. Entonces el dato que está en esa posición es la mediana. Pero si el número de datos es par, hay dos valores centrales, que son el n medios y el n medios más 1. Esos datos se promedian y esto nos da como resultado la mediana. Para representar la mediana, entonces usamos el símbolo ME. Volvamos a nuestro ejemplo. Teníamos un total de 10 viviendas, o sea, un n igual a 10. Entonces, por ser un número par, tenemos que calcular la mediana como el promedio de los dos valores centrales, que sería el valor que está en la posición 10 medios, o sea, 5, y el valor que está en la posición 6. Como resultado nos da 3,5. Significa esto que el 50% de los hogares de la muestra tienen 3 miembros o menos y en el otro 50% tienen 4 miembros o más. Note que hacer una variable discreta que toma valores enteros, para efectos de interpretación redondeamos hacia arriba o hacia abajo según correspondiera. Esto no debería hacerse si la variable es continua, como veremos ejemplos más adelante. El concepto de mediana y el conocimiento sobre el efecto de los valores extremos en el promedio permite identificar una importante relación entre las medidas y el tipo de asimetría que tienen los datos. Cuando el promedio es inferior a la mediana, significa esto que existen valores muy bajos que tienden a afectar el valor del promedio y la asimetría se dice que es negativa. En caso contrario, cuando la presencia de valores extremos se da al otro lado, o sea, hay valores extremos más grandes del común, influyen esto sobre el promedio haciéndolo más grande que la mediana, por lo que la asimetría es positiva. Cuando el fenómeno ocurre a ambos lados en forma similar, entonces decimos que la distribución es aproximadamente simétrica. En estos casos, el promedio y la mediana tienden a coincidir, como estamos viendo aquí en la representación gráfica que ilustramos. Para finalizar, podemos señalar que a la moda, la media aritmética y la mediana, se les llaman medidas de tendencia central, porque constituyen indicadores de la posición central de la distribución de un grupo de datos. Hemos podido observar que las medidas de tendencia central son de mucha aplicación en diferentes campos.
Las fórmulas de cálculo del promedio y de la mediana gozan de importantes propiedades algebraicas que se relacionan directamente con la forma de interpretarlas. Estos son elementos de vital importancia dentro del campo didáctico. Sin embargo, una vez que hayan sido discutidos en acción de aula, los cálculos de estas medidas para los problemas posteriores pueden simplificarse utilizando instrumentos tecnológicos como una calculadora, una computadora u otros medios que se puedan tener a disposición. Desde el punto de vista didáctico, debe resaltarse también la representación gráfica de las medidas y el efecto que esto tiene al momento de interpretarlas en un contexto particular. En los próximos videos analizaremos otras medidas de posición que vienen a complementar los principales aspectos discutidos acá.